Antes de comenzar, me voy a permitir leer una breve semblanza de la ponente que nos acompaña el día de hoy. Con nosotros nos va a estar impartiendo la actividad Carla Gabriela López Hernández. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. Tiene un diplomado en terapia gestal, un diplomado en psicopatología y un curso en estrés y salud mental por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Mons. También em, cursó atención del tabaquismo en el primer contacto con pacientes por el Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ha, ha trabajado en el Centro de Tratamiento de Adicciones y Trastornos Mentales asociados al consumo de sustancias. En 2022 colaboró en la Dirección de Salud de Iztapaluca, donde fue ponente en el Foro de Salud Mental municipal en el municipio de Iztapaluca. También con el tema de salud mental en población adolescente. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, licenciada, con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, te agradezco. Adelante, le cedo los micrófonos si gusta comenzar. Ok, muchas gracias. Pues buenos días. Eh, yo les voy a hablar hoy de violencia en el noviazgo y sexualidad. Les voy a compartir la pantalla para que podamos empezar con el tema. Nada más indíquenme si la pueden ver, por favor. Sí, ya la estamos viendo. Ok, bien. Pues esta plática es por parte del Consejo Ciudadano, en donde vamos a revisar el tema de noviazgo y sexualidad o violencia en el noviazgo, ¿vale? ¿Ustedes conocen la diferencia entre pubertad y adolescencia? Bien, vamos a revisar las dos. La pubertad van a ser cambios corporales que van a producirse en un inicio en hormonas sexuales, ¿vale? El cuerpo va a generar más testosterona, progesterona, estrógenos y también va a influir en aspectos genéticos individuales y de la alimentación, ¿vale? De pronto aquí nos damos cuenta cuando los niños empiezan a comer un poco más, ¿vale? Yo supongo que alguna vez han podido ver esta parte. Ahora, la adolescencia va a ser un periodo de aprendizaje que se va a prolongar por el tiempo para adquirir conocimientos y estrategias para afrontar la edad adulta. Quiere decir que la pubertad va a empezar con cambios biológicos, pero toda la adolescencia va a ser como esta parte en donde se van a ver los cambios a nivel cognitivo, ¿vale? La pubertad generalmente empieza a partir de 8 o 9 años, ahí va a depender. La OMS nos dice que la adolescencia va a empezar a los 9, a los 10, perdón, y va a terminar a los 19 años, ¿vale? Digámoslo así, que esta persona pues ya va a ser adulta. Ahora, la pubertad está acompañada de cambios biológicos. Obviamente se va a dividir en dos, ¿no? Vamos a tener los cambios biológicos de las mujeres, que va a ser, por ejemplo, que la piel se vuelve más grasa, aumentan el peso y la altura, va a aumentar el sudor, ¿no? De pronto creo que todos sabemos que los adolescentes empiezan como a oler un poquito más fuerte conforme van creciendo. En las mujeres se van a ver más los pezones, los genitales van a engrosar y se van a oscurecer. Los músculos y las nalgas se van a ensanchar un poco más y las caderas también, ¿vale? Eso es a grandes rasgos en las mujeres, porque también internamente hay otros cambios, ¿vale? Se va a iniciar aquí también la capacidad de que las mujeres puedan empezar a reproducirse y va a iniciar la menstruación. En los hombres también van a haber cambios que van a ser el vello facial, ¿no? La barba o el bigote y el vello púbico. También van a tener este crecimiento de vello en el pecho o en la espalda y también van a tener esta parte del vello en las axilas, ¿vale?
Y los testículos y el pene van a aumentar de tamaño. También igual, ¿no? Como hay más producción de hormonas, va a aumentar la grasa en el cabello y en la piel. Van a aumentar ellos el peso y la altura, igual que las mujeres, ¿vale? Y también va a iniciar su capacidad reproductora. Y aquí empiezan ellos con la eyaculación, ¿vale? Eh, Estamos hablando de aquí una pubertad, digámoslo así, sana, ¿no? O al tiempo que debería de ser, porque sabemos que también va a depender de el entorno de los niños para ver si se desarrollan como a las edades establecidas o esto va a ir cambiando. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Si no hay Sí, no duda, tiene más preguntas. ok, vale. Si no hay dudas, entonces vamos a pasarnos a los cambios psicosociales, ¿vale? La pubertad y la adolescencia son una parte muy importante en la edad, en la vida, perdón, de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque nos va a generar ansiedad, ¿no? Están dejando de ser niños y están pasando por todo un proceso para llegar a ser adultos. Si se dieron cuenta de lo que yo les decía, de acuerdo a la OMS, todo este cambio va a empezar a los 10 años y termina a los 19. Entonces, sí es un buen tiempo en donde hay mucha transición en cuanto a mentalidad, en aspectos físicos, ¿no? Entonces, también los cambios psicosociales van a ser muy marcados. ¿Esto va a generar ansiedad? Sí. Ahora, va también, o ustedes pueden notar que van a haber cambios y en estos cambios los niños y las niñas van a tener más interés en su aspecto físico, ¿vale? Van a tener una conformación de la personalidad. Aquí, por ejemplo, ellos descubren que les gusta, que no les gusta. Es por eso que muchas veces cambian de estilos constantemente, ¿vale? Su proyecto de vida profesional, porque aquí también, por ejemplo, cuando están en un nivel preparatoria, ellos están eligiendo qué es lo que van a querer, en qué se van a querer dedicar a lo largo de su vida, ¿no? Entonces aquí también van a elegir una profesión. Vínculos de pertenencia, como son tribus urbanas, grupos políticos o diversos ideales. Como estamos en un cambio psicosocial, los chicos a veces se unen a grupos, ¿vale? Entonces, puede que se unan a algún grupo que les llame más la atención y si ven aquí esta imagen, pues hay un grupo que son como rockeros y de diferentes grupos, ¿vale? Ellos eligen en dónde quieren estar o cuál es lo que les gusta más o a veces también adaptan cada una de las cosas que les gusten más de estas tribus urbanas y las apropian y hacen sus nuevos estilos, ¿vale? Y sus amigos aquí son sus mayores aliados, ¿vale? Generalmente se alejan un poco de la familia y comienzan a estar más apegados con sus amigos. ¿Por qué? Porque pues comparten también toda esta parte del cambio. Eh, Hay una aceptación que va de forma paulatina con los valores y los roles y las normas, ¿vale? Tanto en casa como en sociedad. Eh, pero esto también va a generar de pronto conflictos o contradicciones a nivel moral y social, ¿vale? Porque ellos también van experimentando qué pudiera estar bien o qué pudiera estar mal de acuerdo al círculo social que ellos tienen. Y también van a tener como mucho esta contradicción de, pues en casa me dijeron que esto no estaba bien, pero en la escuela, por ejemplo, sí puedo ver que eso es correcto, ¿no? Entonces ahí es donde ellos tienen mucho choque y de pronto pareciera que son muy confrontativos con los papás, pero es como esta parte de que van aceptando cada una de las cosas. Y la otra es que hay una necesidad de autonomía muy marcada en este proceso y también esa necesidad de ser autónomos y de que ellos puedan hacer las cosas por sí mismos, de pronto va a derivar en conductas de riesgo, ¿vale? Ahorita les explico un poquito más de eso. Y también hay una determinación y necesidad sexual.
Escucho un micrófono. ¿Alguien tiene una duda? Hasta aquí en los cambios psicosociales, ¿no hay dudas? Por medio del chat no tenemos dudas. Vale. Ok, vamos a ver entonces ahora en cuanto a la sexualidad, ¿vale? La sexualidad es totalmente normal en todas las personas y es un proceso que se va a dar también en la pubertad y adolescencia, ¿vale? Todos los seres humanos que están relacionados, más bien, este es un aspecto de la vida que todos los seres humanos pasamos por ella y está relacionada también con esta capacidad de sentir placer, ¿vale? Hay que tener bien en cuenta que debe ser su ejercicio consciente y responsable, ¿ok? Hay que enseñarles a ellos a ser conscientes de lo que están haciendo y también muy responsables. Y sobre todo, la sexualidad es fundamental también para el bienestar físico, mental y social de las personas en general, ¿vale? Y también hacer hincapié en que cuando iniciamos nuestra sexualidad, siempre van a haber consecuencias, ya sea en positivo o en negativo, si no se hiciera de forma consciente, ¿vale? Y sobre todo, si no tenemos conciencia y responsabilidad, es cuando más consecuencias negativas pueden haber. Ahora, ustedes pueden ver esta imagen, ¿vale? De el embarazo adolescente. En México, al menos, cada 18 de 100 mujeres pueden llegar a un embarazo, ¿vale? Y tienen entre 15 y 19 años. Entonces, ahí ya nos habla de una tasa bastante elevada, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las causas de un embarazo adolescente? Son varias, pero la primera es la eyaculación de un hombre en la vagina de una mujer adolescente. De pronto, los adolescentes ya empiezan a tener como este contacto sexual y muchas veces está como todavía ese mito en donde lo pudieran realizar sin un preservativo, ¿no? En este caso un condón, y entonces no va a pasar nada si lo hicieran sin la protección adecuada. Pero eso es totalmente mito porque también con el líquido preseminal pueden quedar embarazadas las mujeres, ¿vale? Ahora, aunque aquí nos dice que la eyaculación de un hombre en la vagina de una mujer adolescente es lo primero que va a causar un embarazo, también hay muchos otros factores que llevan a las adolescentes a que puedan quedar embarazadas. Una es la búsqueda de emancipación y reconocimiento, ¿no? Esta parte de alejarse de los papás y que las vean que son independientes. La otra es la falla de los métodos anticonceptivos, no lo saben usar o no se les explicó o en el momento no supieron cómo hacerlo y entonces puede resultar en un embarazo. En las comunidades rurales generalmente es por presión social, porque ya tienen que contraer matrimonio o porque de pronto los papás ya no pueden seguir como sosteniendo a este adolescente y entonces lo ideal para ellos es casarlos, ¿no? Y también la presión social para que ellos empiecen una familia y comiencen a tener hijos. Otra de las causas puede ser que haya un abuso sexual, ¿no? Que este adolescente, sea hombre o mujer, sobre todo mujeres, en este sentido, lleguen a un embarazo adolescente. Y el desconocimiento de su cuerpo, desconocer métodos anticonceptivos. Yo sé que puede haber aquí comentarios variados en respecto a esto, ¿no? Que actualmente ya no se tiene desconocimiento de los métodos anticonceptivos. Esos yo se los pudiera creer si habláramos de que todas las personas se desenvuelven en una ciudad, ¿no? Pero como yo les decía, hay comunidades rurales y de pronto la educación también es complicada, ¿no? Aunque hay programas, a veces es complicado y a veces las personas no lo aceptan, ¿vale? Y también la dificultad que puede haber para conseguir métodos anticonceptivos. Una puede ser la vergüenza, la otra pueden ser costos, la disponibilidad o las críticas. Hay personas que prefieren no hacerlo porque a lo mejor
son víctimas de burla por sus compañeros, ¿no? O amigos cercanos. Entonces, ahí hay que ver qué es lo que pudiera estar pasando. Ahora, los riesgos de embarazo adolescente. Puede haber aquí en el embarazo adolescente una mortalidad materna mucho mayor, ¿vale? Y sobre todo una atención médica tardía. Aunque ya están en pleno desarrollo en la adolescencia, justo lo dije, ¿no? Están en desarrollo y es peligroso que tengamos una adolescente que esté embarazada. ¿Por qué? Porque su cuerpo todavía no está al 100% para poder llevarlo, ¿no? Sí hay muchos casos, pero es bastante complicado médicamente hablando. Ahora, el otro riesgo que va a haber es el abandono escolar. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que dejar como trunco este proceso y entonces, pues, para conseguir un trabajo va a estar muchísimo más complicado, ¿no? Por obvias razones no hay trabajo y entonces el ingreso económico es mucho menor. Los problemas de salud también, por ejemplo, la diabetes gestacional, las hemorragias, ¿vale? Uterinas o la desnutrición de la mujer y el producto, que en este caso nos referimos al bebé, ¿vale? Como hablábamos al principio y no hay un ingreso económico o no se puede solventar este tipo de gastos, pues puede llevar a una desnutrición tanto del bebé como de la persona gestante, ¿vale? Pueden haber también nacimientos prematuros porque, como yo les decía, están en pleno desarrollo, entonces no hay una maduración tal cual de los órganos de la mujer, ¿vale? Y puede tener preeclampsia, puede tener el bebé un bajo peso, problemas neurológicos y problemas respiratorios, ¿vale? Eh, También en esta parte hay que hablarlo así. Cuando hay un embarazo adolescente, la mortalidad puede ser bastante elevada cuando hablamos de que las personas quieran interrumpir el embarazo, ¿vale? Porque muchas veces, o la mayoría de las veces generalmente es en lugares que son clandestinos, ¿vale? Y no se les practica de una forma salubre o adecuada, entonces es muy complicado también con ellos. Y la otra es ser víctima de violencia en la relación de pareja, ¿ok? ¿Por qué pueden ser víctimas de violencia? Pues también porque el proceso del embarazo puede llegar a tensar, ¿no? Esta relación que a lo mejor al principio parecía que había mucho amor, mucho cariño, pero no olvidemos que son adolescentes, ¿no? Entonces también se puede derivar ahí que haya violencia entre ellos, puede ser que el hombre pueda violentar a la mujer o que sea ambas personas, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí tienen dudas? Sí, tenemos una duda por el chat. ¿Cuál? Dice, ¿cómo le enseño a una preadolescente sobre sexualidad sin caer en lo promiscua? Ok, para que nosotros podamos explicar o hablar de sexualidad con nuestros adolescentes, es necesario que también nosotros veamos qué tan cómodos nos sentimos al hablar de esto, ¿vale? Muchas veces los adolescentes ya saben un poco más que los papás, ¿no? Y entonces de pronto los papás se sienten muy incómodos al hablar de este tema y entonces empiezan a tener así como contradicciones. Lo que yo les sugiero es que ustedes puedan hablarlo con total naturalidad hasta donde ustedes crean que es conveniente, ¿ok? Por ejemplo, hablarles de los métodos anticonceptivos, hablar de qué es lo que sucede cuando se tiene una relación sexual sin detallar, ¿no? Y también, sobre todo, tener mucha comunicación porque de pronto van a surgir dudas. Entonces, hay que contestarlas lo más natural que se pueda. Más adelante les voy a hablar de eso con un poquito más de detalle para que ustedes también tengan más herramientas y lo puedan hablar de una forma más natural con sus adolescentes. ¿Vale? Gracias. Sí. Bien, aquí en estos métodos anticonceptivos tenemos el condón, que este es de hombre, y el condón de mujer, ¿vale? Las pastillas anticonceptivas,
un método de calendario, ¿vale? Entonces tenemos diferentes, espermicida, la inyección, el DIU, la cirugía de esterilización, lo que esto vendría siendo para hombres, ¿vale? El parche anticonceptivo y hay muchos más. Ahorita los vamos a ir viendo. Ahora, seguramente ustedes conocen tal vez los tres primeros, ¿no? O algunos otros, pero, por ejemplo, de pronto nos decían que la abstinencia es un método anticonceptivo, ¿no? O el que la eyaculación sea fuera. Eso no es método anticonceptivo, ¿vale? Bien, aquí vamos a tener mitos. Una mujer no puede quedar embarazada en su primera relación sexual. ¿Ustedes dicen que sí o que no? Sí. Ok. La realidad de eso es que sí, ¿vale? En este caso, una mujer puede quedar embarazada por una gota de semen o de líquido preeyaculatorio, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto va a contener muchísimos espermatozoides y pueden llegar al canal vaginal, ¿vale? Y esto va a generar que esa adolescente quede embarazada. Entonces, el que ustedes digan, ah, bueno, pero fue su primera vez y no va a pasar nada, no es verdad, ¿ok? Puede quedar en su primera, en su primera relación sexual embarazada la adolescente, ¿ok? Aquí tenemos otra que nos dice que el mito es a las mujeres que han tenido relaciones sexuales se les arquean las piernas, ¿ok? La realidad es que eso es totalmente un mito y las relaciones sexuales no provocan cambios morfológicos, ¿no? O sea, en nuestro cuerpo, de que se arqueen las piernas, eso no es cierto. Y el paso del tiempo y la pubertad, sí. Tal vez esto se dé a causa de que todavía están pasando por un desarrollo, ¿ok? Pero no quiere decir que porque yo tengo relaciones sexuales se me van a arquear las piernas, ¿vale? Ahora, tenemos la de el lavado vaginal después de la relación sexual es un método eficaz para evitar el embarazo. La realidad es que no. Lavarse después de haber tenido relaciones sexuales no va a evitar el embarazo, pero sí previene infecciones vaginales bacterianas, ¿vale? No las enfermedades de transmisión sexual, pero lo que sí puede ser es que si hay alguna infección, tal vez sí, ¿ok? Y eso, acuérdense que no porque se tenga la relación sexual y después se bañen, quiere decir que ya no se van a embarazar, porque acuérdense que es como de forma interna, ¿no? Entonces, pues no se va a poder alcanzar a lavar hasta adentro y aunque lo hiciera, no funciona así. Ok, ahora otro mito va a ser que dar la prueba de amor ayuda a que tu pareja no te deje. Esto se ha visto durante muchos años, ¿no? Y muchas mujeres también han sido obligadas porque han sido chantajeadas de esta forma, ¿no? De si tú no me das la prueba de amor es porque no me quieres y entonces te voy a dejar. Hay mujeres que sí han cedido ante eso, ¿vale? Ahora, la realidad va a ser que la mayor prueba de amor es el respeto de nuestras propias decisiones. En los adolescentes es bien importante poder enseñarles límites, ¿vale? Decir que no, alejarse de esa persona si está siendo muy insistente, etcétera, ¿vale? Eh, También el acceder a cualquier presión sexual bajo presión es un signo de estar viviendo violencia. Y ejercer la sexualidad debe ser una decisión libre y consciente. Si yo lo hago por presión social y llegara a salir embarazada, ¿cómo creen que esta persona se pudiera sentir? Los escucho. Presionada. Ujú, sí,
¿vale? Esta persona se va a sentir muy presionada, pero tal vez se va a sentir también angustiada porque por una parte quiere estar con esta persona, ¿no? Quiere seguir la relación, pero por otra parte también es como si estuviera traicionando lo que ella quiere hacer, ¿vale? Entonces, por eso les digo, hay que enseñarle a las adolescentes a tener una toma de decisiones basada en lo que ellas quieren, no que cedan por presión social o por presión de su pareja. Bien, vamos a entrar en el tema de violencia en el noviazgo, pero quiero saber si en este tema que estábamos hablando de los métodos anticonceptivos, ¿hay alguna duda? Por medio del chat no tenemos dudas. Ok, muchas gracias. Bien, entonces sí, vamos a continuar con violencia en el noviazgo. Bueno, antes de empezar, me gustaría que me dijeran qué entienden por violencia. Que hay como una falta de respeto emocional, así como físicamente hacia la otra persona. Ujú, sí, aquí menciona dos, ¿no? Emocional y física. ¿Hay alguna otro tipo de violencia que se conozca? Por medio del chat colocaron golpes, falta de respeto. Ok, bien. Hay varias formas de definir la violencia, ¿vale? Hay una que es muy sencilla, que se puede decir como el uso intencional de la fuerza o el poder, ¿ok? En este sentido, la definición que damos aquí en el consejo es el uso de la fuerza para conseguir un fin, ¿vale? Especialmente dominar a alguien o imponer algo. Ahora, el noviazgo se va a referir a una experiencia romántica de vinculación de compromiso y apoyo. Obviamente esto tiene que ser en pareja, ¿vale? En un marco de contexto social y cultural. Pero también puede que esta definición de noviazgo pues cambie, ¿vale? Con el tiempo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de tener un noviazgo? Uno es la intimidad emocional, la otra es como esta parte de cuidados mutuos, ¿vale? De protección, de que se sientan queridos. La otra es co-construcción de la personalidad. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros aprendemos de las otras personas, ¿no? En este caso de la pareja. Generar un espacio emocional, sobre todo donde haya comprensión, donde se puedan exponer nuestros sentimientos de una forma libre, ¿vale? Y por último, y más grande, nos dice aquí que es el crecimiento mutuo. Cuando nosotros pensamos en un noviazgo, se pensaría en compartir, ¿no? Y estar bien con esa persona, pero no siempre pasa, ¿ok? Entonces es cuando empieza a haber violencia. Ahora, eh, la violencia puede generar que se tensen algunas cosas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Los primeros son los malos entendidos, ¿vale? Cuando tenemos malos entendidos pueden ser por cosas muy chiquitas o ya por cosas más intensas, ¿vale? ¿Cuál sería una parte aquí para poder solucionarlo? Es poder volver a conversar y verificar que el mensaje que nosotros estamos queriendo darle a entender a la otra persona haya sido comprendido, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa puede generar tensión y que estas tensiones generen violencia? Son los desacuerdos, ¿vale? Hay diferencias en las personalidades de las personas que están teniendo esa relación sentimental. Pueden ser diferencias socioculturales, pero también de la personalidad, que puede ser también un conflicto, ¿vale? Puede generar un desacuerdo y también esto va a sumar emociones, ¿no? Me siento enojado o me siento triste o me sentí ofendido, entonces va a generar también ansiedad, temor, ira o angustia. Y al final, si se dan cuenta, empezó en verde y termina en rojo, ¿no? Que puede ser violencia. Vamos a manejar violencia psicológica, puede ser violencia verbal, puede ser violencia física, que ya es cuando hay golpes, violencia patrimonial, que es la retención de
Pueden ser papeles importantes, puede ser también una casa, algo que sea de un patrimonio, ¿no? Para esa persona. Ropa, por ejemplo, retener esa ropa, retener el teléfono. Ese tipo de situaciones son violencia patrimonial. Puede ser violencia económica, ya sea que no se le deje trabajar a la persona, que se esté administrando los gastos la otra persona en esa relación, ¿vale? O que definitivamente no cubra sus gastos. Y la otra es violencia sexual. Aquí puede ser abuso sexual, pueden ser violaciones, ¿vale? Bien. Ahora, la violencia siempre va a estar presente en todas las relaciones sociales, ¿vale? Y sí es responsabilidad de cada persona que pueda adquirir habilidades para poder solucionar esos conflictos. Y que sobre todo, si ustedes saben solucionar esos conflictos, no llegan a la violencia, ¿vale? Ahora, ser violento no es natural, es un signo de debilidad. ¿Por qué? Porque esta persona no puede contener sus propias emociones, ¿vale? Expone deficiencia de inteligencia emocional y una habilidad para que pueda resolver conflictos mediante el diálogo, ¿no? Muchas veces yo sé que es complicado a veces mantener la calma y poderlo hablar porque a lo mejor ya estamos enojados, pero nunca deberíamos de llegar a la violencia, ¿vale? Verbal, por ejemplo, los insultos. Ahora, los tipos de violencia van a ser la física y aquí hay una imagen, ¿no? Que lo está representando, que ya es como a golpes, intimidar también, ¿vale? La sexual, que pudiera ser un abuso o tocamientos. La psicológica, aquí puede ser con humillaciones, ¿vale? Pero incluso también con comentarios despectivos hacia la otra persona. La patrimonial, si se dan cuenta aquí, pues como que el chico quiere quitarle su celular, ¿no? La económica es esta parte en donde no les dan dinero y la digital también. La digital pueden ser amenazas por medio de redes sociales, exposición de contenido sensible, ¿no? De un ámbito sexual, puede ser también por medio digital o que compartan información que, por ejemplo, fotos o donde viven por medio de redes sociales, ¿vale? Y también está la violencia contra los derechos reproductivos, ¿vale? ¿Qué es esto? Que pues, por ejemplo, de pronto hay parejas que obligan a que tengan a sus hijos en condiciones que no son gratas, ¿vale? O que no son salubres para estas personas. O no dejan como que estas personas ocupen métodos anticonceptivos. ¿Hasta aquí hay dudas? Por medio del chat, no. ¿No? Ok, muchas gracias. Bien, ahora, en cuestión de violencia física, aquí nos dan algunos ejemplos. Seguramente se puedan meter muchos más, ¿vale? Los ejemplos que aquí se dan son golpes, bofetadas, empujones, rasguños, que le avienten algún tipo de objeto a la persona, ataques con arma. Ataques con arma pueden ser muchos, ¿vale? No nada más un arma de fuego, también puede ser un cuchillo, una navaja, una tijera, etcétera, etcétera, ¿vale? Y puede haber intentos de homicidio, por ejemplo, cuando ya trataron de picar a la persona con un cuchillo, ahí ya puede ser un intento de homicidio, o cuando ya hubo un intento de ahorcamiento y la persona quedó inconsciente, ya son intentos de homicidio, ¿vale? En el caso de violencia sexual, vamos a tener esto que yo ya les iba diciendo un poco, violaciones o intentos de violación, ¿no? Por ejemplo, un intento de violación sería que son novios, pero el hombre, por ejemplo, da por entendido de que si son novios, tienen que tener relaciones sexuales. No funciona así, ¿vale? Y entonces obliga a esta persona o trata de obligarla a tener relaciones sexuales. Esto sería un intento de violación, ¿vale? Abuso sexual bajo influencia del alcohol o de drogas o disminución de la capacidad psíquica de la víctima.
Un abuso sexual puede ser que se le toque en contra de su voluntad, por ejemplo, en los genitales, los pechos, etcétera, ¿vale? Pueden ser muchas otras cosas. El sabotaje de métodos anticonceptivos, ¿ok? Pudiera ser que están manteniendo la relación sexual y esta persona se quitó el condón, ¿no? Eso es un sabotaje de métodos anticonceptivos o imposición de conductas sexuales no deseadas. Todo lo que se tiene como una relación sexual tiene que ser consensuado, ¿ok? Si la otra persona no está de acuerdo, hay que evitar hacer alguna conducta no deseada por la otra persona. La otra van a ser la violencia psicológica. Esto es bastante amplio, ¿vale? Pueden ser insultos, pueden ser gritos, reproches, críticas, amenazas y críticas no solamente al físico, sino en general, ¿vale? Amenazas, intimidaciones, ridiculizar a la persona, ya sea en espacios públicos o en un entorno un poco más privado. Aislamiento social, insistencia abusiva, invasiones a la privacidad o sabotaje. También van a ser destrucción de propiedades u objetos, ¿vale? Negación de recursos, por ejemplo, cuando de pronto una pareja trata de quitarles, por ejemplo, el celular, ¿no? O de decirle, ya no te lo voy a dar porque tú seguramente estás hablando con otra persona. La otra es culparlos, negación de la violencia ejercida, ¿no? A pesar de que a lo mejor ya la golpeó una primera vez, esta persona dice que no es así. O muchas veces se encubre, ¿no? Y también lo dicen es que lo hice porque te amo. No es verdad. Cuestionar la salud mental de la víctima o la celotipia, ¿vale? En cuestionar la salud mental de la víctima también entra esta parte de desvalorizar las emociones, ¿no? O de lo que nos está diciendo la otra persona. Una de las más sonadas es, por ejemplo, cuando una mujer le está diciendo tal vez lo que le duele a la otra persona y su pareja le responde, no, es que tú estás loca, ¿vale? Entonces imagínense también como esta carga emocional que le da a la víctima de violencia, ¿ok? En la parte económica, pues vamos a encontrar que se limita la libertad económica para realizar gastos necesarios o cubrir necesidades básicas de la víctima, ¿no? Son muy minuciosos con en qué se está gastando el dinero. La otra es pedir justificación constante y violenta de en dónde se ha gastado el dinero, ¿no? Si me compré zapatos, casi quiero el ticket para ver si lo que tú me estás diciendo que te gastaste es lo que realmente se gastó, ¿vale? Administrar el dinero de la víctima. Muchas veces hay parejas que le quitan todo el dinero a su pareja, ¿vale? Y entonces lo que hacen es que ellos les van administrando, ellos o ellas, ¿vale? Les van administrando el dinero y les dan como para los gastos justos. Y el resto del dinero lo tiene en el control la otra persona en esa relación. Tenemos también la violencia patrimonial, que va a ser la destrucción o daño de bienes. ¿Ok? El ocultamiento de documentos. Puede ser INE, pueden ser actas de nacimiento, pudieran ser, por ejemplo, las escrituras de una casa, etcétera. Y la retención de objetos o recursos económicos, ¿vale? Pudiera ser, en este caso, a lo mejor un carro o algo que es de mi propiedad y esta persona está reteniendo esos objetos, ¿vale? Que a lo mejor yo necesito. La otra es contra los derechos reproductivos, que vamos a encontrar aquí, negar información o acceso a métodos anticonceptivos, negar información durante el proceso de gestación, imposición de cuántos hijos quiere tener esa persona, ¿vale? Y la imposición de matrimonios forzados. Lamentablemente esto último todavía sigue pasando en comunidades rurales, ¿vale? Donde se les impone que se tienen que casar a niños pequeños. De hecho, hubo una noticia, no sé si ustedes la llegaron a ver, creo que fue en Oaxaca, en donde casaron a unos niños que tenían como 13 años. ¿Sí lo llegaron a ver? Sí, ¿Y ustedes qué piensan al respecto?
¿Puedo participar? Sí, adelante. Yo sí lo llegué a ver, pero sí pienso que está mal, ya que esos niños pues necesitan terminar su educación que por derecho pues les pertenece. Esa es una. Y la otra, pues tener orientación sexual, porque a veces inclusive como persiste el machismo, pues muchas personas suelen decir, no, es que con sus ideales, ¿no? Los tabús que trae a la mejor el muchachito ya por parte del padre o por Claro. parte de la cultura, ¿no? Y Ujú. entonces, ya teniendo una orientación sexual, pues ya no van a tener como esos problemas donde existen esas ideas que ya ellos por cultura pues contraen. Y la otra que pues también es un riesgo, ya que si llegara a haber un embarazo, pues no sabemos cómo está la salud tanto del chico como de la chica y cómo afectaría su cuerpo a la chica o a su salud una vez que ella pues quede embarazada. Claro, y muchas gracias. Y también esta parte, ¿no? No solamente va a ser una afectación a nivel físico, sino también a nivel cognitivo. Son situaciones que son bastante complicadas, ¿no? Y que de pronto se justifica con que son usos y costumbres en esas regiones, pero al final del día está mal, ¿no? Estos niños, adolescentes, preadolescentes, no están concluyendo bien su proceso, ¿no? Están teniendo algunas situaciones que son específicamente para adultos o que deberían de serlas, ¿no? Y hacerlo de forma consciente, porque estoy casi segura de que este matrimonio que se llevó no es de forma consciente, ¿vale? Seguramente es un tipo de matrimonio que ya estaba arreglado. Bien, vamos a continuar. La violencia Me digital, gustaría compartir algo. dígame. También hubo un caso de, no sé si escucharon, de una chica que se dedica a hacer videos TikTok, que se llama Lupita TikTok, y me parece que tuvo un embarazo y la bebé a los 15 días fue internada al hospital y falleció. Creo que tenía desnutrición y no sé qué otras cosas. Muchos Ujú. le echan la culpa a la chica porque dicen que es una persona con algún tipo de discapacidad, entonces cognitiva, y esto provocó que ella no supiese cuidar del bebé. Entonces, si regresamos al caso de los niños, Ujú. pues igual, o sea, no están preparados para el cuidado detallado de los bebés. En este caso, sí, igual está ahorita deambulando ese caso, ya que me parece que en la de Lupita TikTok, la chica tenía como 22, 23 años y el señor como 40 y tantos. Se juntan y tienen el embarazo y todo. Ya cuando nace la bebé, como a los 15 días, se refirió que tuvo desnutrición y no sé qué otros problemas le pasaron, Para nada. inclusive los investigaron para verificar qué era lo que había pasado, y al señor lo metieron a prisión lo culparon como violencia y violación a ¿No? la Ujú. chica. Sí, Y claro. pues Pues es bueno comparando el para caso, yo opino que también se perjudica al bebé. Sí, un embarazo adolescente es totalmente complicado, ¿no? Es una persona que todavía no tiene la capacidad de cuidar a otra persona, ¿no? Incluso a veces es complicado que ellos mismos se cuiden porque hay conductas de riesgo y como para cuidar a un bebé es complicado, ¿no? En este caso de la TikToker, pues también había un caso de abuso, ¿no? Porque si hay un problema cognitivo, entonces también cómo tomaba las decisiones ella, ¿no? Generalmente también pudo haber sido por influencia de otras personas. Entonces, sí es un tema delicado. Eh, Tanto cognitivamente como físicamente se debería de estar preparado para tener un hijo, ¿no? Bien, vamos a continuar. En cuanto a la violencia digital, van a haber riesgos psicológicos, puede haber ciberacoso, ¿vale? El ciberacoso es, por ejemplo, cuando una persona le está mandando, ya sea mujer u hombre, a mensajes a cada rato para decirle cómo está o que está bonito o bonita, entonces empieza a haber una situación que va a generar mucha tensión y mucha incomodidad para la otra persona.
La sextorsión suena como, si no me mandas más imágenes o dinero, se las voy a mandar a tus papás, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con esto. Muchas veces hay adolescentes que mandan contenido digital, pero a tono sexual, ¿vale? Puede ser de sus partes íntimas, puede ser un desnudo totalmente, y entonces muchas veces mandan esas fotos con su cara y hay una sextorsión. ¿Por qué? Porque les dicen, bueno, si tú no me das dinero, yo voy a difundir esas fotos, ¿no? Y sí lo han llegado a hacer. Está también el grooming, que son estrategias de una persona adulta que desarrolla para ganarse la confianza de un menor. Son adultos muchas veces que se hacen pasar por digamos que hay un juego, ¿no? Y la mayoría de los niños ahí tienen entre 3 y 14 años. Esta persona que es adulta va a generar un perfil falso en donde se va a hacer pasar por un niño de 13 o 14 años también, ¿no? Y entonces muchas veces ahí empieza a envolver al menor a que haga ciertas cosas que él quiere, ¿vale? Eso se llama grooming. Y la ley Olimpia, que es esta ley que se dio para los delitos contra la intimidad, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué conlleva esta ley Olimpia? Va a ser solicitar, exponer, distribuir, difundir, transmitir, comercializar material de contenido sexual a través de medios tecnológicos, sabiendo que no existe consentimiento para ello. Va a tener un castigo esto de 4 a 6 años de prisión y una multa entre los 42,000 y 85,000 pesos, ¿vale? Una vez que está en Internet, la difusión va a ser masiva e incontrolable. Hay personas, o en este caso los adolescentes son los que están más expuestos a esto, mandan fotos de contenido sexual y de pronto las personas que tienen en su poder esas fotos, como a tono de burla o a tono de broma tal vez, las difunden a grupos que tienen en las escuelas. Entonces, imagínense también como esta parte emocional de el menor que está siendo expuesto, ¿no? Y como lo dice aquí, una vez que esas fotos llegan, por ejemplo, a Facebook, a Instagram o a cualquier otra red social, ya queda totalmente fuera de nuestras manos, ¿no? Porque a lo mejor subieron la publicación y la bajaron, pero no sabemos si alguien tomó fotos, no sabemos si alguien tuvo una captura de pantalla. Entonces, la difusión ya se vuelve masiva, sale de nuestro control totalmente y ya no podemos hacer mucho, lamentablemente. Bien, vamos a checar aquí la prevalencia de la violencia en mujeres por parte de la pareja en los últimos 12 meses, ¿vale? En las mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, ¿ok? En total va a ser el azul. La violencia emocional, si se dan cuenta, es bastante alta, ¿ok? Por ejemplo, en la primera está el 23.2 y después tenemos un 29, un 28, un 25. Generalmente la violencia emocional es como una de las que está más prevalente, ¿vale? También tenemos la violencia física, que son estas líneas que vamos a ver en color gris, que también, si se dan cuenta, pues es bastante, ¿ok? Y la violencia sexual, que de pronto es un poco menos que la emocional y física, pero eso no quiere decir que no exista o que sea menos importante, ¿vale? Bien, y aquí vemos también los niveles, o más bien las edades. De 15 a 24 años, la violencia que prevalece mucho más va a ser la violencia emocional, pero también hay violencia física y también va a haber violencia sexual, ¿ok? Por violencia sexual ya pudieran ser violaciones o algún tipo de acoso, ¿vale? O algún tipo de abuso. Y las otras, pues son otros rangos de edad, ¿vale? De 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54 y de 55 a más. Bien, ¿por qué creen que sea tan difícil detectar la violencia en una relación? ¿Ustedes qué me dirían?
normalizan. Porque hay personas que se dejan manipular y aparte su autoestima y también cómo los tratan en casa, porque hay quienes dicen, no sé, que quieren ser escuchados y las familias se niegan y entonces pues ellos se ven a la necesidad de buscar esa comunicación por fuera de. Sí, sí, justamente, ¿no? Muchas veces es nuestro entorno social y en donde nos estamos desarrollando nos va a enseñar a qué es el amor romántico, ¿no? Y entonces, si yo veo que mis papás siempre se están peleando, se están insultando y ya se agarraron a golpes, yo voy a empezar a normalizar esa situación, ¿vale? Y entonces voy a decir, bueno, pues a lo mejor eso es lo que tiene que tener una relación sentimental o una relación romántica, ¿no? Y también muchas veces está disfrazado como de buenas acciones, pero son chantaje. Entonces ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿vale? Hay mitos en el amor romántico y una es que va a haber mucha minimización de la importancia de un evento violento, ¿vale? ¿Se puede interpretar como una señal de amor? Sí, como yo les decía hace rato, ¿no? Me pega porque me quiere. Una relación afectiva o romántica no tiene por qué generar dolor, ¿vale? Me controla porque se preocupa por mí. Esto sobre todo va muy ligado con todo lo que tiene que ver con los celos, ¿vale? Muchas veces es, mándame tu ubicación y dime dónde estás y con quién estás, porque me preocupo por ti. ¿Ustedes realmente creen que esa persona se preocupa genuinamente? No la está manipulando. Ujú, ¿vale? Está ejerciendo un control sobre la otra persona. También esta parte, ¿no? En donde muchas veces yo he escuchado que dicen, es que hay celos bonitos. Ningún tipo de celos son bonitos, ¿vale? No hay celos que tú digas, ah, esos sí son sanos. No, sobre todo en una relación romántica no lo hay. Eh, bueno, este es el primer punto, van a ser los mitos. El segundo es el ciclo de violencia, ¿vale? El ciclo de violencia consta de 3. Vamos a tener la luna de miel, que es donde pareciera que todo está bien en la relación, pero va a empezar desde aquí, desde la tensión, ¿ok? La pareja empieza a tener conflicto, empiezan a tener peleas, a lo mejor no se dicen mucho, pero se comienza a tensar demasiado la relación, ¿vale? Y se empiezan a guardar como todos esos insultos, las agresiones que tal vez tuvieron. ¿Qué pasa después? Sí va a haber un detonante en donde ya explota totalmente la agresión y a lo mejor hay golpes, hay empujones, hay rasguños, ¿vale? O incluso pueden haber insultos. Y la otra es cuando ya llegamos a la luna de miel, que es donde pareciera que todo está bien, ya se disculparon, ya se perdonaron, ya otra vez se aman demasiado y vuelve a pasar todo el ciclo de la violencia, ¿vale? Generalmente es en este donde están una y otra vez y por eso muchas veces terminan, regresan. ¿Es complicado salir de ese círculo de la violencia? Sí, ¿vale? Y la tercera van a ser estas habilidades sociales que tengan los adolescentes. Vamos a ver mitos en torno al amor romántico. De los mitos, porque hay muchos, aquí pusimos los principales, que son los celos, ¿vale? Los celos son amor. Realmente no lo son, ¿vale? Es un tipo de control aquí también. El amor todo lo puede. Eres mía y yo soy tuyo. Aquí hay que aclarar, ¿vale? Las personas no son propiedad de otra persona. Entonces, imposible que pueda ser mío o que esa persona pueda pertenecerle a la otra, ¿vale? En el amor no hay secretos, sí los hay. Sin ti no soy nada, aquí ya estamos hablando de un tema de bastante dependencia. El verdadero amor duele. Se tiene como esta idea de pronto como de el amor de Romeo y Julieta y de que se sufre y quieren estar juntos y luchan por estar juntos cuando a lo mejor esa relación no merece la pena porque sí se está pasando por muchos tipos de violencia, ¿vale? Está también lo de solo hay una media naranja por cada persona.
no es real, ¿vale? También está otro comentario de solo se ama o solo se quiere una vez, no es cierto. Las personas podemos tener a otras parejas y también quererlas, ¿vale? No solamente una. Y por último, esta en donde nos dice que no se puede ser feliz sin pareja. ¿Ustedes qué piensan de esta última? ¿Se podrá ser feliz sin pareja o no? ¿O todos estamos tristes cuando no tenemos pareja? Sí se puede ser feliz sin pareja. ¿Vale? No es necesario y mi felicidad, perdón, no tendría que depender de una persona, ¿no? Yo solito puedo ser feliz sin necesidad de tener una pareja. Bien, ahora, está aquí lo que veíamos en el punto 2, en donde es el ciclo de la violencia o círculo de la violencia, ¿vale? Hay que tener cuidado porque mucho se cree que si llegó a empujarme una primera vez es porque a lo mejor estaba muy enojado y no sabía lo que estaba haciendo. Ahí yo ya estaría justificando la acción, ¿vale? Cuando una persona es violenta o está ejerciendo violencia, siempre va a aumentar. Lamentablemente no es como que se vaya a quitar la violencia, ¿vale? Siempre va aumentando. Sobre todo porque a lo mejor inició con un empujón y después ya se volvió una cachetada y después a lo mejor ya se volvió que me empezara a controlar el teléfono y posteriormente a lo mejor me obligó a tener una relación sexual y al final llegó tal vez a los golpes, ¿vale? O a lo mejor amenazarme con un arma. Entonces, siempre va aumentando. Generalmente en las relaciones sentimentales la violencia nunca llega a que de un inicio me va a dar un golpe esta persona, ¿no? Siempre empieza a ser como sutil y va escalando la violencia. Vamos a revisar este ciclo. En el primer punto, que sería el verde, que es la acumulación de la atención, puede empezar con burlas sobre lo que se habla o se hace, hay gritos, hay amenazas bajo la excusa de que las cosas se hacen mal, ¿vale? Y aquí se empieza a generar una acumulación de tensión, porque obviamente si yo estoy recibiendo burlas y me están gritando, va a generar también tensión negativa tanto en el agresor como en el agredido, ¿vale? La 2 va a ser la explosión violenta. ¿Qué quiere decir esto? Que sin importar... Licenciada, perdón que le interrumpa. Tenemos una manita levantada. Sí, Adelante, dirección primaria, Sí, por favor. buenos días a todos. Gracias por darme la palabra. Nada más un grandísimo favor. Es que no puedo escribir en el chat. Me dice que el administrador ha deshabilitado el chat para poder poner mi nombre. Ok, si me das un nombre, yo lo anoto ahorita. Muy bien. Beatriz Rojas Torres, Fundación Mier y Pesado. Perfecto, gracias. Una disculpa, Muchísimas licenciada. gracias. nada. Bien, vamos a continuar entonces. La explosión violenta aquí nos habla de que sin importar que esta persona haya hecho las cosas bien, ¿vale? Para que se evite el enojo de la otra persona, sí va a llegar el momento de la agresión, ¿vale? Y pueden ser detonantes bien chiquitos o pueden ser cosas un poco más grandes, ¿ok? Pero aquí es donde va a ser la explosión violenta. En el primer punto es donde está demeritando todas las acciones que hace la persona y en el segundo punto es, como esta acumulación de la atención ya llegó a un límite, entonces ya va a llegar a los golpes, ¿vale? Y en la tercera, después de la violencia, el agresor va a pedir perdón, promete que no lo va a volver a hacer. Y entonces es cuando estas personas empiezan a creer que la relación sí va a cambiar y que van a poder confiar otra vez en este agresor, ¿vale? Pero, como yo les decía, es complicado porque aquí en la tercera parte o en el tercer punto, esta persona ya prometió que va a cambiar, que ya no lo va a volver a hacer, que está muy arrepentido. Y entonces, como esta persona vuelve a generar confianza, vamos a llegar otra vez al punto 1. ¿Vale? Donde van a empezar a haber roces y entonces otra vez va a haber acumulación de la atención, ¿ok?
Por eso aquí nos dice, pero luego vuelve a la fase 1 y así repetidamente. Esto puede pasar un sinfín de veces. Y si ustedes pueden ver en medio, va a estar la negación. ¿Ok? Siempre se va a estar justificando como esta acción o entramos en un proceso de negación porque es como de, no, es que él va a cambiar. No, puede ser él o ella, ¿eh? También las mujeres agreden, pero obviamente lo hacen en mayor medida los hombres. Pero sí está como esta negación en donde yo digo que no es cierto, que no me está lastimando, que a lo mejor solo lo hizo una vez, que no lo hizo tan fuerte o que lo hizo porque me quiere, ¿vale? Entonces siempre estoy justificando la acción y estoy negando lo que está sucediendo. Ahora, la violencia se ha normalizado, ¿ok? Porque cuando de pronto, ¿qué es lo que hablábamos hace un momento? Si yo estoy en un entorno donde la violencia pareciera ser lo normal, entonces obviamente lo voy a normalizar y lo voy a adquirir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí dice violencia familiar de origen. A lo mejor en hay mucha violencia física, psicológica, verbal, patrimonial, de todo, ¿vale? Y después, como yo en mi familia lo estoy viendo, estoy normalizando que la violencia es parte de una relación y que así va a ser mi convivencia. Entonces, cuando estas personas tienen una relación, va a haber violencia en el noviazgo en donde a lo mejor empezó con jaloneos, con insultos, ya empezaron los celos, ¿vale? Muchas veces en la violencia no salen en el noviazgo, ¿no? No dejan esa relación y entonces llevan esa relación de noviazgo allá a un matrimonio, una relación más formal y se vuelve violencia doméstica, ¿vale? Y se repiten patrones, ¿ok? ¿Por qué? Porque si a mí me enseñaron, por ejemplo, a ser agresor, entonces yo voy a estar acostumbrado a que sí es así la forma en la que me tengo que relacionar con una pareja, ¿no? Y voy a repetir esos patrones. Pero si también yo vi que mi mamá o la persona que haya sido agredida siempre justificaba esas acciones y siempre fue víctima, entonces a lo mejor eso es lo que tiene que tener una relación, ¿vale? Ahora, vamos a encontrar también la violencia bidireccional, que es cuando ambos miembros de esa relación son agresores, ¿vale? Y también son víctimas. O sea, de pronto a lo mejor la mujer agrede verbalmente y físicamente con rasguños, jalones de cabello y todo, y entonces la víctima es la pareja masculina, ¿no? Y de pronto también el hombre va a ejercer violencia hacia la mujer y siempre están como en constante tensión, ¿vale? Pero aquí es donde ya estamos hablando de que ambas personas en esa relación van a ser agresoras, pero también van a ser víctimas. ¿Hasta aquí hay dudas? No, por el chat no. Ok, vale. Vamos a ver principales razones por las que nos solicitaron apoyo o no denunciaron, perdón, principales razones por las que no solicitaron apoyo o no denunciaron las agresiones físicas y o sexuales de su actual o su última pareja, ¿vale? La primera, con el 28.8%, es porque se trató de algo sin importancia que no le afectó. La siguiente es por miedo a las consecuencias. Muchas veces esa es la que más detiene a las personas a hacer algo para evitar esa agresión, ¿vale? Por vergüenza, porque no sabía cómo o dónde denunciar, por sus hijos, porque no quería que su familia se enterara, porque no confían en las autoridades o porque no sabían que existían leyes para sancionar la violencia, ¿vale? Aquí en la primera va a depender de la persona qué tanta importancia o no le dé a eso, ¿vale? A lo mejor si dice, si a alguien, por ejemplo, la golpearon y todo, pero no quiso porque quizá no tenía mucha importancia y solo fue una vez, ¿no? Como en esta parte de negociar con que para ella también no sea tan complicado, ¿vale? Muchas veces cuando está la primera agresión no se sabe cómo reaccionar. Generalmente en las víctimas de violencia no saben cómo reaccionar ante el primer evento de violencia, ¿ok?
Por vergüenza también, y por vergüenza también hay hombres que no realizan denuncia, ¿vale? Porque hay hombres que sufren violencia doméstica. Bien, ¿qué podemos hacer para evitar la violencia en el noviazgo? Uno es poder trabajar muchísimo nuestra autoestima, ¿vale? La otra es el reconocimiento y manejo de emociones. ¿Qué tantas habilidades tengo yo para reconocer lo que estoy sintiendo y para también poder controlar cada una de mis emociones? El manejo de límites, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a tolerar de la otra persona? ¿Qué sí le permito y qué no? La comunicación asertiva nos referimos aquí a cómo me comunico con las otras personas, ¿ok? Pero sobre todo, yo doy a entender lo que yo necesito. Esa es una comunicación asertiva. No voy a necesitar pelearme o discutir con la otra persona porque yo estoy diciendo lo que necesito muy puntual, ¿no? La otra es ser empáticos, la resolución de conflictos. Si yo sé que no tengo una buena resolución de conflictos, hay que ir a terapia, ¿vale? Nosotros les podemos ayudar y también tener en cuenta nuestras redes de apoyo. Las redes de apoyo van a ser todas aquellas en donde yo voy a identificar con qué personas cuento, ¿no? ¿Qué personas sí me pueden apoyar? Pueden ser mis papás, pueden ser tíos cercanos, los abuelitos, un primo, algún otro familiar. Si no hay nadie que sea de la familia, entonces amigos, compañeros de trabajo, de escuela, en cuestión de los adolescentes que están en la escuela, pudiera ser los maestros, los directivos, ¿vale? Entonces tengo que ver con qué redes de apoyo cuento o si definitivamente no tengo redes de apoyo y es momento de generarlas, ¿vale? Bien. Ahora, aquí van a ver 7 principios básicos para mantener una relación de pareja saludable. Uno es reforzar el conocimiento mutuo y la construcción de metas compartidas, ¿no? A lo mejor sí tengo una meta en conjunto y la podemos llevar a cabo. La otra es alimentar el cariño y la admiración, ¿ok? Pues, por ejemplo, decirse cuánto aprecio, cuánto amor o cuánto cariño se tienen y la admiración, ¿no? Esta parte de valorar el esfuerzo de las otras personas. La otra es mantener el contacto y la comunicación en lo cotidiano. Cuando las relaciones se hacen monótonas es cuando de pronto se empieza a olvidar esto y hay como roces o fricción en la relación. Tener en cuenta las necesidades de la otra persona. Muchas veces se centran en es que yo tengo que recibir y todo, sí, pero ¿qué también estoy dando a la otra persona? ¿Vale? Y resolver conflictos mediante el diálogo. Eso es lo que se sugiere siempre, ¿no? Antes de llegar a una agresión verbal o física, sí sería lo ideal que puedan resolver los conflictos mediante el diálogo, porque desde ahí estaríamos marcando una pauta para no llegar a la violencia física o de algún otro tipo. Aprender a convivir con las diferencias. Hay personas que son muy intolerantes con cuando la otra persona no se comporta como ustedes quieren. Por eso hay que darse el tiempo también para conocer a la otra persona, ¿ok? Y la otra es buscar un significado compartido de la vida. ¿Qué es lo que yo estoy buscando y qué quiero hacer? Y a lo mejor la otra pareja también se acopla, entonces sí podemos tener una relación saludable, ¿no? Ya poniéndolo a un tono más adulto, por ejemplo, si yo estoy buscando que a lo mejor no quiero tener hijos, pero la otra persona sí quiere una familia, ¿ustedes creen que esa pareja se va a poder llevar con éxito? ¿Ustedes creen que sí o que no? O si no tiene las mismas metas que ustedes se plantearon. No, no se va a llevar a cabo porque no llevan como el mismo fin. Exacto, ¿vale? Es muy complicado que si yo estoy buscando una meta distinta a la de mi pareja,
pues esa relación se lleve a cabo, ¿no? Porque de pronto alguno de los dos se va a sentir muy frustrado. Entonces, por eso se les sugiere que busquen un significado compartido de la vida y si no lo pueden tener, pues reconsiderar esa relación de pareja, ¿vale? Tenemos aquí la educación sexual no es suficiente, que es lo que me preguntaban en un inicio, ¿vale? La autoestima nos dice que hay que ser compasivo con uno mismo, ¿vale? Hay que tenernos paciencia a nosotros mismos, hay que aprender a respetarnos, hay que aprender a poner límites. Aquí también nos dice que el aprendizaje es un proceso y que a veces tiene retrocesos. Cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestra autoestima, de pronto somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Pero si yo me estoy tratando de una forma tan agresiva, pues ¿cómo le voy a permitir el trato a las otras personas hacia mí? Entonces, hay que ser compasivos con nosotros mismos, ¿vale? En cuanto al conocimiento, pues hay que tener un autoconocimiento de nuestro cuerpo, de nuestras propias emociones, de qué habilidades, qué fortalezas y qué debilidades tenemos para que nos hagamos más conscientes de las expectativas que yo tengo tal vez a futuro, ¿vale? Y de tu proyecto de vida. Saber qué es lo que quiero para mi vida es fundamental y en los adolescentes sí que se puede hacer, ¿no? Ayudarlos a buscar lo que ellos quieren, no lo que ustedes quieren, sino qué es lo que quiere él o ella, ¿vale? En el autocuidado, pues vamos a encontrar que también va a haber un autocuidado físico, mental, espiritual, que vamos a cuidar nuestra alimentación y nuestra actividad física, ¿no? Sí es importante que haya actividad física en nuestro día a día, cuidar nuestros hábitos del sueño y también ser creativos, ¿no? Poder crear algo. Y la asertividad. En la asertividad, si ven, aquí está una chica diciéndonos que no, es para establecer límites claros y hacerlos valer o que se lleven a cabo. Si yo no sé establecer límites, entonces esta parte del autoconocimiento también me está fallando porque yo no sé establecer mis propios límites, ¿no? Esta parte de no sé, no me conozco y entonces yo no puedo decirle a la otra persona qué tanto sí puede afectarme y qué tanto no pudiera hacerlo, ¿vale? O, por ejemplo, yo no tengo un límite de qué tanta tolerancia tengo hacia las otras personas, ¿vale? Entonces es importante que se puedan establecer límites claros y que también, si yo identifico que mis límites no están siendo respetados por las otras personas, entonces yo pueda hablar con la persona, ¿no? Y decirle lo que estoy sintiendo, lo que a lo mejor no me está gustando de esa situación, ¿ok? ¿Hasta aquí hay dudas? No, dudas no tenemos. Ok, bien. Pues creo que hasta acá se termina la presentación, ¿vale? Y el tema, pero si hay dudas, podemos ocupar el tiempo para responderlas. Muchas gracias. Si alguien de los participantes tiene alguna duda o algún comentario que quiera realizar, lo puede hacer en este momento, ya sea por medio del chat o bien encendiendo su micrófono. Hola, muy buenos días. Buenos Gracias días. por la invitación. Tengo una pequeña duda. Como lo estamos viendo, culturalmente hay en ciertos contextos, cuando provienen de familias que está muy normalizada la violencia, a veces en terapia se puede observar que la mujer está viviendo una violencia, por ejemplo, y ella misma lo minimiza. Entonces, pues la sugerencia es que busque ayuda. Y al final del día, por todo lo que está platicando maestra, pues no toma la ayuda, al final sigue viviendo en el mismo ciclo. El tema es que como terapeuta o como persona externa, al saber del caso, sí
si pudiera observar que está en riesgo, por ejemplo, su salud emocional o tal vez hasta su vida, ¿cuál sería la sugerencia que se deba hacer el terapeuta con el tema de la confidencialidad en alguno de estos casos? Gracias. Sí, dependiendo aquí, ¿no? Por ejemplo, si es un adolescente que yo ya identifique que está siendo violentado, lo ideal es hablar con sus papás, ¿no? Nosotros, si nos callamos, entonces estaríamos siendo cómplices de esa situación, ¿no? Entonces, avisar. Si fuera un adulto, hay que tratarlo lo más posible de que esta persona pueda ser consciente y reflexiva de que quiere denunciar, porque nosotros no los podemos obligar siendo adultos, ¿vale? Cuando es un menor de edad, sí, y la denuncia la puede poner el papá, pero, o la mamá, ¿no? Pero cuando es adulto, nosotros no los podemos obligar porque muchas veces, si van obligados, ya cuando están en el lugar o en la fiscalía, ya no lo quieren hacer, ¿no? Y entonces es un derecho que ellos tienen, hacerla o no. Entonces hay que respetar como esta parte de poder hablar tal vez con este adulto y decirle, mira, tú estás siendo víctima de violencia, ya lo tienes muy normalizado, a lo mejor la violencia que tú estás recibiendo ya es en un tono bastante peligroso, en donde tú ya tienes un riesgo feminicida, ¿no? Y entonces tengo que poderle ayudar, pero también entender que no es mi responsabilidad al 100%. Cuando es con un adolescente hay que hablar con los papás, ¿no? Y, y buscar la forma en orientarlos a que ellos sepan en dónde pueden denunciar esta situación, ¿vale? Muchas veces ahí interviene el DIF, entonces podemos también canalizarlos si fuera la situación. Incluso con adultas que están siendo víctimas de violencia, también se puede hacer el mismo proceso, ¿vale? Espero que sí se haya resuelto la duda. Sí, muy bien, gracias. Ujú. Dice aquí, para solicitar el apoyo de un profesional para dar este tipo de talleres a la población de la fundación, ¿con quién tendría que contactarme? Pues con el enlace o también pueden llamar al número del Consejo Ciudadano. Ahorita les enseño otra vez la imagen, ¿vale? Ahí vienen nuestros números y sin problema lo podemos hacer en línea, ¿ok? Porque nosotros pues nos encontramos en la Ciudad de México. Entonces, déjenles, comparto otra vez esto. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ya la estamos viendo. Vale, entonces ahí está el número y también pueden llamar a ese número para que ustedes soliciten una plática, ¿no? Referente al tema que pues ustedes tengan interés o tengan dudas. Nosotros tenemos muchísimos temas, entonces si a ustedes les interesa, pues sin problema pueden llamar ahí, ¿vale? Ese número también, ahorita que ustedes lo están viendo, pues aprovecho para decirles, nosotros somos una asociación civil que apoyamos a las personas a ejercer su derecho a la denuncia, ¿vale? Los apoyamos con el servicio de asesorías jurídicas y psicológicas de forma totalmente gratuita. No importa que ustedes estén en otro estado, las terapias se pueden dar en videollamada o por llamada telefónica, o se les puede orientar a, dependiendo del estado donde estén, pues a dónde pueden acudir a realizar su denuncia, ¿vale? Si están aquí en la Ciudad de México, sí se les puede apoyar con acompañarlos a que ustedes realicen su denuncia, si ustedes conocen algún caso, ¿vale? Pero si es en otro estado, les damos la asesoría por llamada telefónica. ¿Sí alcanzaron a anotar la información? Sí, gracias. Ok, bien. ¿Tienen alguna otra duda? Sí, por medio del chat hay otras dos dudas. La primera dice, ¿cómo trabajar el tema de la sexualidad en chicos con síndrome de Down? Ok, ahí también es un poquito diferente, ¿vale? El abordaje, porque hay que ver a nivel cognitivo qué tanto nos pudieran comprender, ¿no? Y la información siempre se tiene que bajar
al nivel cognitivo de las personas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo le hable de métodos anticonceptivos a niños que son de primaria a chicos a lo mejor de universidad, ¿no? Es lo mismo, tratar de vincular, de vincular la información con su proceso de desarrollo y revisar qué tanto me puede entender, ¿no? A lo mejor sí le puedo hablar con más naturalidad de los métodos anticonceptivos, del cuidado de su cuerpo, del cuidado de su salud mental, de la toma de decisiones, de que no por chantaje diga que sí o acceda a tener este contacto físico con las otras personas, ¿vale? Lo podemos hacer de esa forma. ¿Hay dudas? ¿Cuál era la otra duda? Porque aquí no la puedo... La siguiente es, ¿y qué se puede hacer si las instancias encargadas de salvaguardar a las víctimas no validan las pruebas que se presentan? En este caso, por ejemplo, podemos denunciar esta situación. Hay fiscalías especializadas para levantar denuncia contra servidores públicos porque no están haciendo su trabajo, ¿no? Y yo puedo demostrar que tengo todas estas pruebas que sí avalan que hay un riesgo o ya están las pruebas totalmente de que el riesgo pasó o de que la situación sí se mostró y no me quisieron hacer caso en la fiscalía, ¿no? O en el lugar al que yo fui. Sí se puede denunciar a servidores públicos. Muchas gracias, licenciada. Ya no tenemos dudas por medio del chat. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para hacer entrega de un reconocimiento a Carla Gabriela Lara Hernández por haber impartido la actividad de capacitación Violencia en el noviazgo y embarazo adolescente. Este reconocimiento lo firma la maestra Gabriela Lobato Belmont. Ella es la directora de programas asistenciales de la Junta de Asistencia Privada. Se lo haremos llegar vía correo electrónico este reconocimiento, maestra. Sí, muchísimas gracias. Y también agradezco la atención de todos ustedes.